Nosotros seguimos ahora con consejos. Colrestol de Sener Beauty ofrece una novedosa y efectiva combinación de 4 suplementos para lograr un cuerpo joven y una mente ágil. Conseguilo en la red de farmacias Sener. Lo vas a ubicar en Paraná, por ejemplo, en Farmacia Luz y Fuerza y Farmacia Centurión. También lo podés encargar en la web www.tiendasener.com. Colrestor conjuga los beneficios del resveratrol, colágeno, coenzima Q10 y vitamina C. Restaura y reactiva las funciones biológicas, retarda el envejecimiento, aumenta las defensas, protege el cerebro y el corazón y fortalece huesos, piel, uñas y cabello. Colrestor, más energía y vitalidad. Bueno, hoy vamos a hablar de meningitis, ¿eh? Es una enfermedad que ataca a grandes y a chicos. Ayer fue el Día Mundial y tenemos, por supuesto, la entrevista con uno de los médicos más reconocidos de la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando del médico neurólogo de Sener, Santiago Sanfilippo. Siempre tiene la gentileza de charlar, conversar con nosotros los días viernes. Por eso nuevamente le damos la bienvenida para poder conversar juntos y abordar este tema. ¿Cómo le va, Bienvenido, doctor? Buena mañana. Igualmente, gracias. Muy buen día para ustedes. Bueno, en principio, ¿cómo se produce la meningitis y qué se puede hacer, ¿no? para evitarla? La meningitis es una inflamación de las meninges, que son las capas que recubren al cerebro y que están en contacto también con la calota, es decir, con el hueso craneano, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Son 3 capas que recubren al cerebro. Y entonces se produce en algún momento, en una circunstancia, una infección de esas capas y también del líquido cefalorraquídeo que se encuentra en las capas y dentro del cerebro. La meningitis puede tener varias causas. Las principales son las causas virales, las causas bacterianas y en menor medida los parásitos o los hongos también pueden llegar a producir meningitis. Y se caracteriza fundamentalmente, bueno, primero porque actúa como una infección común, primero con desgano, astenia, pérdida de fuerzas, algunos dolor de cabeza, pérdida de apetito, y después sí comienza un dolor de cabeza muy intenso en toda la cabeza, de tipo pulsátil o gravativo, como si la cabeza explotara. El dolor de cabeza es realmente muy intenso, se puede acompañar de náuseas o vómitos que se llaman enchorros, son vómitos que no están precedidos por arcadas, sino que actúan directamente. Por supuesto, se acompañan de un síndrome febril, doctor, de fiebre. Sí. Quiero frenar ahí. ¿El dolor de cabeza tiene alguna característica específica cuando hablamos de que sea un síntoma de meningitis? ¿En qué sector está localizado, por ejemplo? En general está localizado en toda la cabeza, pero la característica fundamental es la intensidad. Y seguramente el paciente no ha tenido nunca un dolor de cabeza. Como el dolor de cabeza también, como la meningitis, actúa mucho en los chicos lloran y uno no sabe por qué. Yo le cuento una experiencia personal, por ejemplo. Yo me contagié meningitis, una meningitis viral, haciendo una punción lumbar. Es decir, punción lumbar es cuando uno entra en la médula, en la columna, sin tocar la médula, y saca líquido cefalorraquídeo para estudiar. Me pinché y me contagié de la meningitis. Y a partir de ahí, por contacto directo, contagié a toda mi familia y a mi hijo, que tenía en ese momento 1 año. Yo no tenía todavía los síntomas, no sabía qué pasaba, y él lloraba permanentemente y tenía fiebre. Bueno, ese era el síntoma que tenía. Y ahí lo tuve yo, el dolor de cabeza, y le puedo asegurar que es un dolor de cabeza insoportable que nunca nadie ha tenido. Claro. Por lo general es el tipo de dolor de cabeza. Entonces se distingue por ser tan intenso, pulsátil, es como que está latiendo el cerebro y a veces como que va a explotar el cerebro. Ese es el tipo de dolor de cabeza. Doctor, ¿hay distintos tipos de meningitis? Sí. Tenemos la meningitis según la causa. Claro. La causa más frecuente es la causa viral, que ocurre más en los chicos hasta los 2 años, y puede ser por cualquier virus, el virus del sarampión, el virus de la papera, el herpes zóster, el herpes simple, cualquiera de ellos puede llegar a producir meningitis. Y luego tenemos las meningitis que siguen en frecuencia, que son las bacterianas. Y dentro de eso tenemos el estreptococo, que es el que produce la neumonía, por ejemplo,
o la Neisseria, que es lo que nosotros llamamos la meningitis meningocócica, que es quizás la más grave de todas las meningitis, o la meningitis por influenza, posterior al virus de la gripe, por ejemplo. Claro. También tenemos el virus meningitis. Así que lo podemos dividir en cuanto a la causa, fundamentalmente. Doctor, cuando llega el diagnóstico de meningitis, la familia completa se asusta y muchísimo respecto de todo el grupo familiar. Claro. ¿En qué medida esto puede llegar a ser mortal y si hay diferencia respecto de este dato en adultos y en menores? Por un lado, las meningitis virales son mucho más benignas que las meningitis bacterianas. Las meningitis bacterianas pueden llegar a ser mortales porque producen complicaciones en el cerebro, desde convulsiones, meningoencefalitis, es decir, que también la inflamación se extienda a todo el cerebro, pérdida de conocimiento, puede llegar inclusive al coma. Así que, bueno, esas meningitis sí hay que tener cuidado. Y tener cuidado también en los grupos cerrados. Por ejemplo, muchas veces hemos visto las noticias que ocurren cuando la meningitis se desarrolla en determinadas escuelas en varios chicos. Claro. Bueno, los grupos cerrados son un área. Y después, si es más frecuente en chicos o digamos más intenso en chicos que en adultos, no, más o menos es lo mismo. Tanto en chicos de mediana edad, de baja edad o adolescentes o en adultos, más o menos depende de la virulencia de la infección. Doctor, por último, por menos de mi parte, dos preguntas combinadas. Por un lado, si hay una vacuna, si hubo en algún momento alguna vacuna, y por el otro, saber si deja secuelas. Sí, cómo no. Vacunas hay 3 tipos de vacunas dependiendo de la edad del chico y contra qué vacunamos. Porque vacunamos contra los 3 tipos fundamentales, contra el estreptococo, hay vacuna contra la Neisseria, o sea, con la meningocócica, y también hay vacunas contra la influenza. Hay un cronograma de vacunas según la edad, antes de los 2 años, después de los 2 años, a los 16 años, y después se repite también en la adultez, todo dependiendo del tipo de vacunas que damos. O sea que sí, es obligatorio vacunarse también, y eso nos protege muchísimo de tener una infección. Y segundo, con respecto a las secuelas son variadas. Las secuelas más frecuentes, por ejemplo, son las convulsiones posteriores. Muchísimas veces tenemos pacientes epilépticos que no sabemos qué es la causa, e interrogando vemos que ha tenido en algún momento su vida meningitis, específicamente cuando son jóvenes. Es una causa frecuente de epilepsia. Y si ataca alguna zona del cerebro en particular, puede dejar alguna secuela motora, sensitiva o cognitiva. Sí puede dejar secuelas. Qué terrible. Bueno, doctor, siempre un placer escucharlo, porque por su claridad y su buena explicación, le deseamos una buena mañana y un buen fin de semana. Gracias por estar. Exactamente, igual para ustedes. Gracias por el llamado. Muy amable. Por favor. Chau, hasta luego. Hasta luego. Colrestor conjuga los beneficios del resveratrol, colágeno, coenzima Q10 y vitamina C. Restaura y reactiva las funciones biológicas, retarda el envejecimiento, aumenta las defensas, protege el cerebro y el corazón y fortalece huesos, piel, uñas y cabello. Colrestor, más energía y vitalidad.